¿Qué tal? Muy buenas. Estoy aquí hoy con Sandra, que ha venido a hablar conmigo sobre liderazgo para darle un poco de continuidad a esa tertulia que publicamos hace unos meses. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? ¿Nerviosa? Un poco. En un ratillo se nos ha pasado ya. Sandra es directora de ciberseguridad, coach y amiga. Y bueno, quiero compartir con vosotros esa visión de liderazgo que tiene ella y cómo lo ha vivido como mujer. Cuéntanos, Sandra, ¿cómo ha sido tu camino hasta llegar aquí? Bueno, pues el camino ha sido cuando yo empecé la universidad, no sabía muy bien dónde me metía. Empecé por informática. Cuando terminé la carrera tampoco sabía muy bien dónde estaba y bueno, tuve la suerte de empezar a hacer prácticas en ciberseguridad. Ahí empezó a cambiar mi visión, ¿no? De, oye, lo que se da en la carrera y luego lo que es el mundo laboral. Y la verdad que sí que ahí empecé a cogerle el gustillo a trabajar y empecé en un rol muy técnico. Poco a poco me fui haciendo con el rol, pero empecé a ver que a mí me gustaban más otras cosas, ¿no? Me gustaba mucho más la interacción con clientes, cuando iba a presentar, ¿no? Esa parte humana, que dentro de la posición que tenía, pues era más limitada, ¿no? Entonces de ahí empecé a ver oye, que la ciberseguridad, aunque sea un ámbito muy técnico, pues siempre se puede cambiar a otros roles que potencien más esa parte humana, ¿no? Y bueno, pues fui cambiando de empresas, buscando roles en los que pudiera tener esa parte, ¿no? Desde venta especializada de ciberseguridad, o sea, me fui totalmente al otro extremo. Ese lado me gustó, pero no tanto. El lado comercial, ¿no? El lado comercial, bueno, tenía ahí la parte de que me gustaba vender, pero eso de no estar luego en la ejecución me generaba un poquillo de inseguridad. de inseguridad. Entonces al final me cambié más a posiciones donde estaba en cliente final, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que al final es como si fuera un niño, ¿no? Tienes tu niño y se trata de mejorar la ciberseguridad en la compañía. Y bueno, pues cuando miras atrás vas viendo cómo va mejorando. A partir de ahí pues me empezaron a dar responsabilidades de, oye, empieza a formar tu equipo. Y empecé a tener el reto, ¿no? De ese liderazgo, ¿no? y gestión de personas. Qué momento ese, ¿no? Cuando sales de la universidad pensando que lo sabes todo y empiezas a trabajar y te das cuenta de que no tienes ni idea de nada y dices, bueno, ahora tengo que empezar a colocar las cosas y aprender de verdad y a lo mejor no todo lo que me voy a encontrar es lo que me han contado en la universidad, vamos, ni todo ni una parte pequeña, ¿no? Vamos, para mí no tuvo nada que ver. Yo creo que la universidad fue un trámite duro, pero luego al final el mundo laboral hay muchísimas opciones, ¿no? Y bueno, pues quizá tenías en la cabeza, ¿no? Sobre todo yo por lo menos en la carrera que estudié, en la universidad en la que lo hice, estaba muy enfocada a la parte más técnica, ¿no? Y esa parte de gestión que luego es tan necesaria, ¿no? Te ves sola ante el peligro, ¿no? Cuando te toca empezar a ponerte con ello. Entrando ahí en eso que dices de la parte técnica y demás, ¿qué es para ti el liderazgo? ¿Qué es para ti ser líder? Pues es una buena pregunta. No es una pregunta trampa. No es trampa, bueno. Para mí ser líder es entender las necesidades de mi equipo y hacer que su día a día sea más fácil y que todos podamos remar hacia un mismo objetivo común, ¿no? El conseguir que, bueno, cada uno con sus habilidades, potenciarlas y encontrar la manera de que podamos trabajar todos juntos. ¿Y qué crees que hizo que decidieran que tú fueras líder? Bueno, yo soy una persona que me encanta aprender, soy súper curiosa y lo bueno o lo que me gusta a mí de la ciberseguridad es que al final tú tienes que convencer a los demás de por qué es necesaria, ¿no? Un rol de seguridad, o por lo menos lo que yo veía viendo, es que tú no puedes trabajar solo. Si luego el departamento de marketing no sigue las recomendaciones de nuestro equipo, estamos perdidos, ¿no? Al final no funciona. Entonces me di cuenta que faltaba esa parte de comunicación y que era esencial, ¿no? de poder desenvolverte con los diferentes ámbitos o departamentos de la compañía. Una vez empecé a hacer eso, empezaron a fluir muchísimas cosas más, ¿no? Pues bueno, empiezas a hablar con ellos, te empiezan a tener en cuenta, empiezan a ver el valor del trabajo que haces y sobre todo algo que creo que se me da bien es que alguien que no es técnico pueda entender qué es la ciberseguridad
y el valor que tiene el dedicar ese esfuerzo extra, ¿vale? Porque al final el de marketing quiere hacer lo suyo, el de recursos humanos quiere hacer lo suyo, pero si eres capaz de explicarles en qué les va a beneficiar o cómo les va a ayudar, es clave, ¿no? Entonces, cuando empecé a hacer ese trabajo, yo creo que fue cuando pues, los responsables que tenía en ese momento empezaron a ver ese potencial que yo podía tener, que cada vez que me daban un proceso nuevo, oye, pues mejoraba, y fue cuando tuve la oportunidad pues, de empezar a gestionar equipos poco a poco. Qué bueno eso que dices, ¿no? De trasladar a la gente en un idioma que puedan entender todo lo que está pasando a su alrededor, que no es fácil. En Enciende la Luz, en los clientes en los que estamos interviniendo, a los que estamos acompañando, nos encontramos un montón este problema, ¿no? Que tienen líderes técnicamente muy buenos, que controlan mucho el sector en el que trabajan, en el área en el que están, pero falta esa parte de habilidades más personales, más humanas, que les sirva no solo para potenciar al equipo, sino para trasladar a todo el mundo que está alrededor las cosas de otra forma, ¿no? Esas habilidades que nos deberían enseñar en el cole, pero que desgraciadamente todavía no se enseñan. ¿Cómo de importante crees que es detectar este tipo de habilidades en un proceso de selección o de promoción interna cuando pensamos en poner a un líder en ese tipo de puestos? Pues en un líder, la verdad que no sé muy bien. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho cuando hago yo entrevistas para mi propio equipo, me cuesta identificar eso, ¿no? Y creo que es lo más esencial. Yo me suelo basar mucho también en departamentos como recursos humanos, incluso ha llegado un punto en el que a día de hoy le doy más prioridad a esas habilidades que pueda tener el candidato más que a la parte técnica, porque sí que estoy viendo que la parte técnica se aprende rápido y la parte de habilidades es algo que cuesta más. Y sobre todo también porque lo que yo me he encontrado en las empresas es que una vez estás dentro, formación técnica no suelen ponerme inconvenientes. En cambio, para esas formaciones que son más soft skills, ¿no? El liderazgo, comunicación, suele ser más difícil de justificar, incluso cuando... Bueno, ¿quién es un líder? Para mí, por ejemplo, lo que te decía, ¿no? Es que en mi departamento, aunque sean roles muy técnicos, se van a tener que comunicar con muchos departamentos, ¿no? Y tener esas habilidades yo lo llamo de convencer, ¿no? De hacer, de convencerles de por qué tienen que tenernos en cuenta, ¿no? Entonces, para mí, ¿dónde tendría que estar eso? Quizá en muchos ámbitos. Por supuesto, no es lo mismo en roles más de consultor o más analista técnico, pero creo que en todas las capas sí que debería haber una parte que no se suele tener en cuenta, al menos lo que yo me he encontrado en las empresas en las que he estado. Sí, es verdad que a la hora de justificar, ¿no? Como tú dices, o tener en cuenta que no hay un retorno de inversión tangible en este tipo de formaciones, es a lo mejor lo que les cuesta o lo que les pesa a las empresas a la hora de tomar decisiones en cuanto a impartir o contratar ese tipo de formaciones, ¿no? Uno de los feedbacks que más nos han repetido a nosotros cuando nos piden ayuda y vamos a impartir esa formación, una vez impartida, la gente que participa en estas formaciones insiste en la escasez que hay de este tipo de formaciones, en lo importante que es. Y luego es alucinante cómo recibimos feedback no solo de los participantes, sino de toda la gente que convive, ¿no? Laboralmente, incluso a nivel personal, con estas personas, porque a lo mejor los cambios no son objetivos y no se pueden medir, pero sin duda hay cambios y se notan y al final la influencia pues como que se extiende, ¿no? Entonces, no sé qué podríamos hacer para convencer a las empresas de que aunque sea algo que no se traduzca en números, va a mejorar indiscutiblemente pues, la productividad, la motivación, va a reducir los conflictos, todo eso creo que sería la clave a la hora de convencer de que esta formación... Yo estoy convencida de que es clave porque a mí me cambió. A pesar de que a mí el mundo del desarrollo personal es algo que siempre me había gustado, hasta hace poco no me había formado en nada, ¿no? ¿Por qué? Porque al final dices, jolín, pues mi carrera es técnica, ¿no? Y he tenido, bueno, pues certificaciones técnicas, que es un poco te dejas guiar, ¿no? En las empresas por ello. Claro. Y cuando empecé a notar esa curiosidad de decir, jolín, cada vez llevo equipos más grandes y es que para mí es clave, ¿no? O sea, cuando doy con la tecla, ¿no? Con la persona, es que se me abre un mundo, ¿no? Y me facilita muchísimo el trabajo, ¿no? Entonces dije, yo necesito tirar por ahí.
y lo hice un poco sin decirle nada a nadie, ¿no? De decir, oye, me voy a formar yo, en este caso fue coaching, para ver qué sale. Digo, no voy a decir nada a nadie porque me van a decir, estás loca, ¿para qué quieres hacer eso ahora, ¿no? Y, jolín, es que me ha ayudado tanto en mi trabajo a día de hoy, que yo creo que no era ni consciente, ¿no? Con lo cual yo estoy convencidísima de que ayuda y lo veo también en el feedback que me da el equipo, ¿no? Eso te quería preguntar, ¿cómo dirías que ha notado tu equipo ese cambio, ¿no? Esa formación que has hecho más allá de lo técnico? Pues mira, para empezar, que al final el liderazgo no puede ser igual con todo el mundo, ¿no? Una de las cosas que yo creo que más me ha calado, ¿no? Es que cada persona es un mundo con sus cosas y no a todo el mundo se le puede decir lo mismo de la misma manera ni en el mismo momento en el que se encuentren. Total. Y eso es una habilidad que hay que aprender, ¿no? A entender a tu equipo, leerles y saber lo que necesitan, ¿no? Para darles ese apoyo y incluso también que tengan esa confianza, ¿no? Contigo, ¿no? El ser abiertos con ellos para que todo fluya más. Yo, para mí, en el equipo, vamos, ahora mismo hace poquito hemos estado con las evaluaciones que ya tocaba. Soy yo la que da feedback, pero la verdad que suelen darme ellos feedback también. Qué bien. Y una de las cosas que valoran es el buen ambiente. Al final, bueno, es un tópico, pero es que estamos muchísimas horas en la oficina con los compañeros, con lo cual el poder generar ese ambiente que sea bueno, que todo el mundo pueda trabajar sabiendo las fortalezas y debilidades de cada uno, a mí, por ejemplo, me ayuda mucho. No todo el mundo sirve para todo, ¿no? Entonces, identificar, oye, pues quien sea más bueno en esas soft skills, darle esas tareas con las que va a estar más cómodo, ¿no? Y luego va a fluir todo más. Pero bueno, siempre potenciando que aprendan todos de todos, ¿no? Estarán encantados, vamos, teniéndote como Yo espero líder. que sí. Me parece súper importante lo que has dicho de ser capaz de adaptarte a la situación, ¿no? Porque una de las preguntas que más recibo cuando imparto este tipo de formación es ¿pero qué estilo de liderazgo tengo que seguir? ¿Cuál es la línea marcada por la empresa? ¿Cómo tengo que ser? ¿Tengo que ser autoritario? ¿Tengo que ser más paternalista? Y yo contesto un poco a la gallega, ¿no? Y digo, pues es que depende. Al final, para nosotros lo importante no es tener un estilo de liderazgo muy marcado, sino dotar de las habilidades para que ese líder sea capaz de balancear entre los diferentes estilos, como dices tú, pues en función de la persona, en función del momento, y yo creo que ahí está lo difícil, pero es donde está, creo que la clave del éxito, ¿no? En saber qué estilo tengo. Adaptarte y sobre todo escuchar a la persona que tienes delante. Muchas veces están ahí las señales y no nos damos cuenta. Entonces, para mí eso ha sido clave, escuchar. Muchas veces no te lo van a decir con palabras, ¿no? Y a base de probar también se aprende mucho. Conociendo a las personas. Ahora que dices eso de la escucha, ¿qué elementos consideras clave en una formación de este tipo? Pues, hombre, hay que conocer los elementos básicos, ¿no? Lo que es la teoría, pero sobre todo lo de poder llevarlo a la práctica. Incluso hay veces, pocas veces, pero cuando he tenido formación que se haya salido de la parte técnica, ha sido a lo mejor vídeos o online, ¿no? Que ahora está súper de moda. Yo soy muy fan de ese tipo de formaciones. Para la parte técnica me parece súper cómodo, súper práctico, hasta cierto punto también, pero la parte de comunicación, liderazgo, si no lo pones en práctica, si no hay alguien que te esté dando feedback, se queda un poco cojo, ¿no? Entonces, para mí uno de los elementos clave es, oye, formación continuada en el tiempo, cuando tú puedas poner algo en práctica, eso que te enseñan, ¿no? Y a lo mejor a través de un mentor o un profesor que oye, ¿qué tal ha ido con esta nueva herramienta que claro, has estado probando, que has visto, ¿no? Que te ha funcionado y que no. Porque muchas veces tú al principio tampoco lo ves, oye, pues lo he usado y no me funciona, ¿no? Claro. Y oye, pues hablándolo, ¿no? Con ese mentor o con ese profesor que tengas en esa formación, podéis ir adaptando a lo que tú necesites y te da otro punto de vista. Te da otra perspectiva totalmente. En la formación que solemos impartir nosotros, además de la formación presencial, como tú dices, que es mucho más rica para este tipo de formación que la online o a distancia, ofrecemos un plan de acompañamiento, ¿no? Para que no se quede solo en te he contado esto y ahora según salgas por la puerta se te olvida, o simplemente no es que se te olvide, pero no sabes cómo ponerlo en práctica en el día a día. Pues con este acompañamiento nosotros lo que intentamos es darle continuidad y ayudarles a aplicar la teoría de forma práctica en el día a día y solventar
pues los problemas que se vayan encontrando, que pues como a la universidad, como hemos dicho antes, ¿no? No es lo mismo todo lo que te cuentan a luego lo que te encuentras. No sé si has recibido tú, además de esta formación que dices que buscaste por tu cuenta a nivel de coaching y demás, no sé si has recibido algún tipo de formación en las empresas en las que has estado o has visto que se imparta. Pues a día de hoy yo por lo menos no la he recibido en las empresas en las que he estado. Sí sé que se ha dado quizá en otros departamentos, porque quizá es algo que se ha visto más como más necesario, ¿no? En un departamento de ventas, ¿no? O en otros departamentos más de cara al público, y hay veces pues, que se olvida que también internamente es súper útil. Es como que se da importancia a las personas de fuera, pero no a las de dentro, ¿no? Sí. Vamos a aprender a tratar a los clientes y potenciales clientes, pero a los que hacen que podamos tener esos clientes y conseguirlos, pues esos no... Suele costar más. Y de hecho, jolín, el mercado de la ciberseguridad ahora mismo está loco. Hay una falta de profesionales tremendos, con lo cual la necesidad de cuidar, ¿no? Y de que ese entorno sea bueno, ¿no? Que las personas vean ese crecimiento, ese buen ambiente, ese buen liderazgo, hace mucho, porque la rotación que hay es muy alta. Sí, es verdad que además hay muchísima oferta. Y yo creo que otra de las cosas que hace que no se imparta este tipo de formación es que a los técnicos, porque yo estudié también informática en su día y era de las pocas mujeres, se nos tacha un poco como de raritos, ¿no? De bueno, estos solo quieren estar detrás de su pantalla y lo que son las relaciones humanas, no se les da nada bien, ni les importa, y eso hace también un poco que no pongan el foco en que es importante, ¿no? Y que esa gente también necesita tratar con gente, no solo con la gente que trabaja, sino para ponerse en el lugar del que está utilizando sus productos, que al final son también personas, ¿no? Totalmente, no trabajamos solos y hay que saber relacionarse, comunicarse y expresarse de una forma sana, que muchas veces cuesta en las empresas. Pero bueno, poco a poco, igual que decías, ¿no? Que había pocas mujeres en la carrera, yo sí que ahora voy viendo, ¿no? que va habiendo más mujeres, ¿no? en los ámbitos más técnicos. Y yo lo que sí que veo es que solemos dar otra visión. Total, sí. A lo mejor es un poco un tópico, pero sí que se nota que solemos dar otra visión. ¿Cómo ha sido este camino para ti siendo mujer en un mundo generalmente de hombres? Bueno, como tú decías, en la carrera pues prácticamente yo creo que en primer año seríamos 4 o 6 chicas de 100. Me suena. Y incluso según iban pasando los años se veían menos. Pero sí, ahora voy viendo, ¿no? Cuando vamos haciendo más entrevistas, vemos que cada vez hay más mujeres en el sector. En cuanto a laboralmente en un mundo de hombres, bueno, no he visto dificultades en cuanto a que siempre he tenido muy buena relación con mis compañeros. Lo que sí que he visto es que son formas de pensar muy diferentes y por norma general solemos dar otros puntos de vista y otras perspectivas que a lo mejor pues, si solo hay hombres no se tienen en cuenta. Pero que está bien, ¿no? Que es donde está la riqueza. Al final es la diversidad, ya no solo hombres o mujeres. Cuando viene gente de distintos ámbitos también te genera esa riqueza, ¿no? Qué bien. ¿Qué le aconsejarías a las mujeres que quieran obtener o optar a un puesto de liderazgo y que no se atrevan a dar el paso pues porque piensen que pueden encontrar dificultades o que no está bien visto que los hombres a lo mejor tengan por encima a una mujer? ¿Qué les dirías para ayudarles a quitar ese miedo? Que se olviden, que siempre van a tener un miedo delante, sea ese u otro, y al final te toca lanzarte. Es decir, fíjate, yo cuando me lancé, ¿no? a realmente tener un equipo de verdad reconocido, ¿no? y empezar como un manager, fue cambiando de empresa, porque muchas veces les cuesta internamente reconocer el talento, ¿no? O cuesta más crecer, y se trata de creértelo, de decir, yo puedo, me apetece con ello y voy a aplicar a esta posición, ¿no? Entonces, lanzarte, que yo creo que para eso sí que veo que somos menos lanzadas. ¿Tú crees menos lanzadas? Sobre todo para, ¿no? Dices, jolín, no tengo una formación. Hay veces que, oye, pues que es necesario, ¿no? Y luego vas puliendo, pero es que hasta que no empiezas tampoco sabes qué necesitas. Yo, bueno, pues empecé haciéndolo lo mejor que sabía. Cuando empecé a ver que había situaciones difíciles, que luego, ¿no? Llegas a tu casa y dices, jolín, a lo mejor lo podría haber hecho de otra manera, ¿no? O ¿por qué se me está atascando esto?
bueno, pues vas encontrando dificultades que a lo mejor dices, creo que se podría haber resuelto de otra forma. Luego, pues según te vas formando, ¿no? Vas aprendiendo más, vas viendo que, oye, pues que hay otras formas de resolverlo, ¿no? Y ya llegará e irás mejorando. Pues sí, yo les diría lo mismo, ¿no? Que se atrevan, que al final detrás de cada cambio siempre suele haber cosas buenas. Es difícil que se encuentren algo con lo que digan, ostras, es que no tenía que haber hecho nada. Cuanto menos hay aprendizaje, ¿no? Y inercia para dar otros pasos. Sobre todo aprender. O sea, yo he aprendido a base de prueba y error. Yo la carrera me horrorizó, pero... ¿Y la terminaste a pesar Pero dije, yo la termino y luego ya haré otra cosa. Lo que pasa que, bueno, tenía que hacer las prácticas y me abrió, me abrió los ojos y dije, jolín, hay otras cosas, ¿no? Y cuando empiezas a ver otras cosas, empiezas a decir, jolín, pues hay puestos que no son tan técnicos y a mí esto me gusta, ¿no? Y vas encontrando tu sitio. Me parece súper importante que cada vez se vea más a mujeres como tú y como yo y como otras que están en este mundo tecnológico, para que vean que se puede tener éxito, que se puede llegar lejos, y creo que es una forma, pues eso, de llegar a ese pequeño miedo que tengan algunas mujeres a intentarlo y a decir, venga, que si ellas pueden, pues yo también, ¿no? Te quería preguntar, Sandra, ¿qué le dirías a recursos humanos para que cambien esta forma de pensar, como hemos dicho antes, tan técnica, y empiecen a pensar más en la humana, en este tipo de perfiles? ¿Qué crees que tendrían que cambiar? No sé si formación interna o incluso un pasito antes en ese proceso de selección de candidatos, cambiar un poco el tipo de entrevista que se hace. ¿Cómo se te ocurre que podrían Pues mira, hacer? yo creo que en la mayoría de las empresas te hacen una evaluación una vez al año. Quizá eso es poco, ¿no? Quizá con evaluaciones más continuas, ¿no? Teniendo en cuenta la parte de recursos humanos de cómo valorar eso junto con el manager, se pueden ver, ¿no? Situaciones más específicas o, oye, en el último trimestre, ¿qué dificultades has visto que ha encontrado tu equipo, ¿no? Y si se identifican que esas dificultades pueden tener que ver con, oye, pues una formación en liderazgo, una formación en comunicación, podrían mejorar eso, ¿no? Porque al final una evaluación al año de 30 minutos, una hora, dar una visión general de cómo lo ha hecho una persona, no puedes ir al detalle, ¿no? Claro. Entonces, primero tener más ese dato, y una vez tengas ese dato, identificar qué tipo de formaciones, aparte de lo que son técnicas, puede requerir un equipo. Porque luego es verdad que hay gente que le vienen de serie. Sí, está claro. Esos juegan con ventaja. Sí. Yo, fíjate, querría mandar un mensaje desde aquí a toda la gente de recursos humanos para decirles que se acuerden de la actitud, ¿no? Frente a la aptitud, porque creo que la que lleva C le estamos dando menos peso del que tiene y que puede marcar la diferencia. Entonces, igual es algo que no es tangible y que no hay que repartir con un porcentaje entre unas y otras, que ambas se complementan, pero que nos centremos más en la C que en la P, porque, como tú has dicho al principio, la P se aprende rápido y la C es la que más cuesta, ¿no? Y la que más brilla por su ausencia. ¿No? Y luego está lo que comentabas antes, ¿no? Que es difícil de medir. Bueno, a lo mejor es difícil de medir, ¿no? Con números, pero tú puedes ver el ambiente que hay en un equipo, ¿no? Y puedes saber perfectamente si fluye la comunicación o siempre que hay un problema tiene que ver con que no se entienden, ¿no? Entonces esas son señales para identificar que a lo mejor lo que necesitan es empatizar más, ¿no? Y ese tipo de formaciones. Sí, además se ve, ¿no? Como dices tú, en la gente esas ganas de aprender, esa inquietud, ese espíritu autocrítico, como tú has dicho, ¿no? De, oye, pues quiero saber más, quiero aprender más, esto no tengo ni idea, ¿no? Soy humano y no puedo llegar a todo, pero esas ganas, ese puntito de querer aprender y mejorar es lo que a lo mejor para mí marca la diferencia a la hora de convertirse en un líder que además de ser referente técnico, porque tiene que controlar el área que maneja, pueda llevar al equipo al máximo nivel. Pues nada, muchas gracias, Sandra, ha sido un placer hablar contigo sobre este tema tan interesante. Espero que hayamos conseguido llegar con esta tertulia, con esta charla, a mujeres, a personas de recursos humanos encargadas no solo de seleccionar y de promocionar, sino de contratar formación más allá de la parte técnica. Y muchas gracias por venir, muchas gracias por compartir este ratito conmigo y nos vemos en los bares. A ti por esta charla tan interesante. Yo espero que les sirva y sí, nos vemos en los bares.